Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia del Proyecto Duarte. Le doy muchas gracias a Dios en esta noche por el privilegio que me da nuevamente de estar con ustedes. Hace un año, justamente un año este mes, que estuve con ustedes. Pero ahora, lamentablemente por la pandemia, podemos estar a través de Zoom. Pero nada, no importa las dificultades, tenemos que seguir adelante predicando la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración antes de seguir con el tema. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo y divino nombre. Te damos muchas gracias en esta noche porque nos permites abrir tu palabra, nos permite hablar contigo. Te presento, Señor, a cada hermano que se encuentre en sus hogares. Tú conoces a cada uno de ellos, que puedan recibir tus bendiciones, Señor, que tú puedas suplir sus necesidades conforme a tu voluntad. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche y que podamos poner en práctica tu palabra. Quédate con nosotros y úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y en esta noche vamos a hablar acerca de Oseas. El título es Adulterio Espiritual. Vamos a hablar acerca de Oseas. Oseas fue profeta de Dios. Oseas recibió palabra de Jehová para el pueblo de Dios. La muerte, vamos a hablar primero del marco histórico. ¿Cómo fue que llegamos hasta Oseas? ¿Cómo Oseas entró en acción? A la muerte de Salomón, el reinado de Israel fue dividido en dos partes. El reinado de Judá se fue al sur y estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y fue dirigido por siempre por un rey de la casa de David. Recuerden que Dios le había dicho a David que nunca iba a faltar un rey en la casa de él. Por eso cuando Dios toma la decisión de dividir el reinado por el pecado de Salomón, por los pecados de Salomón, Dios dijo que no iba a quitar todo el reino por amor a David, sino que iba a dejar dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Mientras que el reinado de Israel se fue al norte y estaba compuesto por las 10 tribus restantes. Su primer rey fue Jeroboam, y dice, la palabra de Dios nos enseña que nunca hubo una casa real estable. Siempre hubo, algunos duraban 40 años, reinaban 20, 30, 10, hasta un año, hasta meses, pero nunca hubo un reinado estable. Durante el reinado de Jeroboam II, en el año 793 al 753 a.C., Israel vivió un tiempo de prosperidad similar a los tiempos del rey Salomón. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 14, el versículo 25. Esta prosperidad material no hizo más que acrecentar la decadencia espiritual. A causa de sus pecados, 30 años después de la muerte de Jeroboam II, Israel fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. Entonces sabemos que el rey Asiria dividió, destruyó a Israel, y los habitantes que quedaban, él lo esparció por todo el reino. Por todo el reino. Entonces, el ministerio profético de Oseas comenzó en el reinado de Jeroboam II y estaba encaminado a hacer comprender a Israel su condición espiritual para que abandonasen los ídolos y se volvieran al Dios verdadero. Si obedecían el mensaje profético, serían librados de la devastación del rey de Siria. Entonces Dios quiso utilizar la vivencia con el rey para que el rey pudiera
con el profeta, perdón, quiso que el profeta compartiera con su propio ejemplo lo que Dios estaba sintiendo para que el profeta pudiera transmitir mejor el mensaje. Porque a veces cuando tú no te pones en el lugar del otro, tú no puedes entender el otro. El Señor quería que Oseas se pusiera en sus zapatos para que Oseas pudiera entender mucho mejor el dolor de Dios al ver que su pueblo lo había abandonado y que había ido tras dioses ajenos. Entonces, el Señor le dice, miren, no solamente con Oseas sucedió con varios otros profetas que Dios permitió que ese profeta viviera en carne propia para que pudiera transmitir el mensaje mucho mejor. Encontramos la historia de Isaías, en el libro de Isaías, del capítulo 20, donde el Señor le dijo a él que anduviera durante 3 años con las nalgas desnudas, con las nalgas afuera. Eso era para que ejemplificara la invasión de Asiria a Egipto. Otro profeta fue el profeta Jeremías, que Dios lo mandó a que comprara un cinto y que lo llevara, y que luego fuera y lo enterrara lejos, y que luego nuevamente volviera a ponérselo nuevamente. Entonces, eso era para que ejemplificara contra la soberbia de Israel, para que le pudiera entender cuando Dios le dio ese mensaje. Entonces, otro profeta, encontramos al profeta Ezequiel, que Dios le dijo que hiciera unas maquetas y que se acostara un tiempo de un lado y otro tiempo del otro lado, y que durara 40 días haciéndolo así, para que él pudiera entender la toma de Jerusalén, para que él cuando lo entendía, lo transmitía muchísimo mejor al pueblo con el ejemplo vivido. Y por último, el profeta en cuestión, que es el del que estamos hablando, el Señor Dios le dijo a Oseas que fuera y que se casara con una mujer adulta, una mujer prostituta, para que Oseas pudiera entender mejor el adulterio espiritual del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, Oseas obedece Oseas y fue y se buscó una mujer prostituta y se casa con esa mujer. El nombre de Oseas y el nombre de sus hijos era un ejemplo tanto del amor de Dios para su pueblo, porque Oseas significa Dios salva, y sus hijos también tenían nombre en los nombres de esos hijos de Oseas en sí mismo era un mensaje para el pueblo de Israel. Dios le dijo a Oseas que fuera y buscara a Gomer. Gomer era hija de Diblaim. Entonces dice que él concibió y dio a luz un hijo. Ella concibió y dio a luz un hijo. Y Dios le dijo a Oseas, oye, tú le vas a poner Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Entonces, nuevamente, dice la palabra de Dios que Gomer concibió y dio a luz esta vez a una hija y le dijo que le pusiera Lo-Ruama, no compadecida, Lo-Ruama. Entonces dice que concibió en el capítulo 1, el versículo 6, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré de la casa de Israel. Recuerden que le dije que Lo-Ruama significa no compadecida, que quería decir que Dios no iba a compadecer más
de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, dice el Señor. Que ya el Señor dijo, basta, no voy a soportar más esto. Entonces, nuevamente, después de destetar a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. No pueblo mío significa Lo-Ammi. No, vosotros no sois más mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso era la indignación que Dios sentía al ver que su pueblo lo había abandonado. Su pueblo había ido tras dioses ajenos, su pueblo había ido tras Baal y tras Artaste. Entonces, Dios se sintió así y quiso que el profeta, porque muchas veces tú quieres que alguien emite un mensaje, que alguien hable, te presente, le presente algo, pero si la persona no ha vivido eso, el que ha vivido en carne propia una situación, una enfermedad, tiene facultad para hablar de eso. Por eso que Dios quiso que Oseas pasara por eso para que él pudiera entender mucho mejor. Ahora yo quiero que analicemos la situación de esos hijos de Oseas. Imagínense que cada nombre de esos muchachos era un mensaje para el pueblo. Que cuando alguien llamaba a los Ruama, ay, no comparecida, no compareceré. Y entonces, ¿cómo ustedes imaginan que se sentían esos muchachos? Esos muchachos se sentían mal porque cada vez que los mencionaban, les recordaba que sus nombres representaba algo negativo. Pero entonces, súmale a esto que un día Gomer agarra y se va. Y entonces cuando Gomer agarra y se va, Oseas llama a sus hijos y se pone a quejar con los hijos. Le dice, mira, porque su madre se prostituyó. Su madre es una prostituta. Vamos a suponer que los hijos no lo sabían. Porque en el tiempo que tuvo los 3 hijos, la Biblia no mencionó que ella se fue tras hombres, tras otros hombres. Los hijos no sabían que su mamá era una prostituta al principio, pero el papá llama y le dice, miren, su madre es una prostituta, su madre se fue, su madre que les dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, mis amantes que me dan pan y me dan mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces ella no sabía que era Oseas que le daba esas cosas. Entonces él agarró, Gomer abandonó a Oseas y se fue tras sus amantes. Dice que al igual que Gomer abandonó a Oseas y se fue con sus amantes, Israel había abandonado al Dios verdadero que se había prostituido adorando a Baal y a Astarte. Al igual que Gomer, era para que Oseas pudiera entender eso. Se fue y abandonó a Dios el pueblo como lo hizo Gomer a Oseas. A este adulterio espiritual Israel añadió el pecado de considerar que las bendiciones que recibía de Dios le eran proporcionadas por sus amantes, los dioses falsos. Ella no reconoció que Oseas era, aunque ella se había ido tras sus amantes, Oseas nunca dejó de mantenerla, Oseas nunca dejó de sustentarla, pero ella atribuía esas bendiciones a esos amantes, pensó que eran sus amantes que la estaban manteniendo. Pero entonces dice la palabra de Dios en Oseas 2, el versículo 8, que ella no reconoció, dice Jehová quejándose, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que lo multipliqué, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Oye, no reconocía las bendiciones que Dios le daba.
sino de las mismas bendiciones que recibía, de eso mismo iba y allí sacrificaba a esos Baales. Hoy en día, hermanos, nosotros corremos el mismo riesgo de considerar que las bendiciones que Dios nos da son en realidad el fruto de nuestros esfuerzos. Ah, no, porque yo he llegado hasta aquí porque yo me he esforzado bastante. Yo he llegado hasta aquí porque yo soy muy trabajador, es un hombre trabajador muy esforzado. O yo he llegado ahí gracias a mi inteligencia porque soy un hombre muy inteligente. O yo soy astuto. No, todo lo que nosotros tenemos en esta vida nos lo ha dado Dios. Debemos de reconocer que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro dador, que Dios es el que hace la cosa por nosotros. Dios pone gracia en nosotros cuando vamos a un sitio. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo voy a realizar cualquier cosa, voy a comprar, siempre le pido al Señor, Señor, prospérame en este día. Pon gracia en mí para cuando la gente me vea, Señor, ellos puedan tratarme como tú quieres que sea. Así que nada de lo que nosotros tenemos es gracias a nosotros mismos. Tenemos un Dios que se encarga hasta de la mínima cosita que nosotros necesitamos. Usamos los dones que Dios nos da exclusivamente para nuestro beneficio o los invertimos en la obra de Dios. ¿Qué hacemos con lo que el Señor, con los dones que el Señor nos da, mis hermanos? Entonces, escuchen otra cosa. Dios le dice a Oseas, cuando nosotros somos ingratos, como es por nuestra fuerza, como por nuestra inteligencia, entonces Dios dice, bueno, pues déjame dejar que siga por su fuerza y por su inteligencia. Entonces Dios dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo. Yo tomaré mi trigo, yo tomaré mi agua, yo tomaré todo lo que yo le di, mi lana, mi vino, mi lino, todo. Y la voy a dejar desnuda para, o sea, todo lo que le da para cubrir su desnudez, ya yo se lo voy a quitar todo. Y la castigaré por todo lo que hacía, por todo lo que hizo en pos de Baal. Yo le quitaré todo eso. Y oye, y todo lo que yo le daba, que lo quitó para hacerle incienso y hacerle adorno a Baal, yo le voy a quitar todas esas joyas. Y entonces, y por todo eso que hizo, yo le voy a quitar todo, dice Jehová. Entonces, dice, aunque Gomer, mis hermanos, aunque Gomer no sabía de dónde provenía su sustento, Gomer no sabía o no lo quería reconocer, que Oseas la seguía sustentando y proporcionándole todo lo que necesitaba. Gomer vivía pensando que eran sus amantes. Pero cuando Oseas recibió la orden de Dios de quitarle todo, de dejar de sustentarla, Gomer, al no reconocerle y quitarle todo, entonces Gomer se quedó en la calle. Gomer se quedó sin sustento. Gomer no tenía ya nada que comer y Gomer tuvo que venderse a ella misma como esclava. Eso era para que Oseas le dijera al pueblo, como ustedes han dejado a Jehová, como ustedes no han reconocido que su sustentador es Jehová, entonces todo lo que Jehová le daba le será quitado. Y cuando se le quita todo, entonces ustedes serán esclavos. Gomer fue, sus amantes lo abandonaron. Decía, Gomer abandonada por sus amantes, Gomer fue sustentada como esclava. Fue y se vendió porque ya no tenía nada que comer. Tenía que sustentarse, entonces no había otra manera que venderse como una esclava. Entonces, dice, Oseas, cuando Oseas supo, Oseas fue, buscó a Gomer y pagó una fuerte suma para rescatarla y hacerla doblemente suya, esposa y sierva.
Pero nunca Oseas utilizó sus derechos de amo, sino que la trajo con cuerdas de amor. Nunca la trató como sierva, sino que la trató como su esposa amada. Y le dijo Jehová, y le dijo Oseas a Gomer, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Le dice el Señor, eso que tú estás haciendo, tomando a Gomer nuevamente, para que sea tuya doblemente esposa y sierva, y que tú le vas a decir, mira, yo no te voy a tratar como soy tu amo, no. Yo te voy a tratar con cuerdas de amor, como mi esposa amada que eres. Y entonces el Señor le dijo a Oseas, ¿sabes que eso significa que por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines? Y después de todo eso, ellos volverán a mí, dice el Señor, me buscarán como su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El pueblo después va a volver a mí y Jehová los tratará, los atraerá a él con lazos de amor. Mis hermanos, ahora le tengo una pregunta. ¿Acaso no hizo Dios eso mismo con nosotros? Siendo nuestro creador, nuestro verdadero esposo, pagó un precio elevado al darnos a su único hijo para librarnos de la esclavitud del pecado, dándonos libertad y haciéndonos nuevamente suya por redención y por creación. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Por eso, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, porque por precio el Señor nos ha comprado. Entonces, le dice Oseas a Gomer, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice Gomer, no, déjame, mira, yo la voy a llevar al desierto, voy a hablar a su corazón, trataré de convencerla para que ella no me vuelva a traicionar. Le hablaré en el oído, palabras suaves, palabras de amor. Dios, asimismo, contrajo oficialmente matrimonio con el pueblo de Israel en el Sinaí. El viaje por el desierto fue su luna de miel. Allí Dios dio a conocer a su pueblo, tanto en tiempo de Oseas como en nuestros días, que Él es un Dios de amor. Dios propone una nueva luna de miel, un momento especial para volver a conocer a Dios. Ese es el momento. Nosotros tantas veces hemos dejado a Dios, tantas veces hemos actuado de manera equivocada, pensando que poniendo otras cosas en lugar de Dios. Pero Dios dice, no, yo los voy a traer con cuerdas de amor. Le hablaré nuevamente al oído. Le mostraré nuevamente mi amor por ellos, que di mi único hijo para volverlos a traer a mí, para que ellos vuelvan a conocer quién soy yo. Y esta es la vida eterna, dice el Señor en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso dice Jesús cuando Jesús estaba predicando, diciéndole a las personas, esta es la vida eterna, esta es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Después de Dios no hay otro Dios. No hay nada en el mundo que puede tomar el lugar de nuestro Dios.
sino a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él nos ha enviado. La sierva del Señor nos dice en el comentario de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 3, el capítulo 7, perdón, el versículo 3. Muchos que llevan el nombre de cristiano sirven a otros dioses, además del Señor. Nuestro Creador nos pide una rendición, una verdadera entrega, una dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que lo minimiza o que nos lleva a rendir un servicio pobre, no es digno del Señor. Cualquier cosa que nos impide darle al Señor el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Los ídolos de algunas personas son sus tierras, puede ser su casa, su mercadería, puede ser hasta su misma profesión. Las actividades comerciales que se emprendan con celo y energía, mientras que se dejan en segundo plano el servicio, mientras que se deja en segundo plano el servicio de Dios. Se descuida el culto familiar, cuando descuidamos el culto familiar, cuando olvidamos la oración secreta, eso puede constituirse en un Dios para nosotros. Muchos argumentan que su trato con sus prójimos es justo y creen que al proceder así han cumplido todo su deber, pero no es suficiente guardar los 6 mandamientos del Decálogo. No es suficiente, porque hay 4 que tienen que ver con mi deber hacia Dios, pero 6 con mi deber hacia mis hermanos. Y cuando yo guardo los 6 que tienen que ver con mi deber hacia mis hermanos, creo que es suficiente, pero ahí me dice la palabra de Dios, no es suficiente guardar los últimos 6 mandamientos del Decálogo, porque si tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, de nada nos vale guardar los 6 últimos mandamientos. Nada inferior a la obediencia a cada precepto, nada que sea menos que el amor supremo a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos puede satisfacer las demandas de la ley divina. Debo de guardar todos los mandamientos de Dios. No una cosa sí, otra cosa no. No. Los 10 mandamientos. 6 tiene que ver con mi deber hacia Dios. Con mi deber hacia mi prójimo. Y 4 tiene que ver con mi deber hacia Dios. Si yo peco contra uno de esos, yo me constituyo en una idólatra, porque yo estoy haciendo dioses ajenos delante de mi Dios. Hermanos, Dios nos llama la atención en esta noche de que debemos de volver a Él, debemos de volver a Él, debemos de volver a entregar nuestro corazón nuevamente. Debemos de entregarle todo al Señor y sin reservas, porque cuando lo hacemos nos constituimos en adúlteros, adúlteros espirituales. Y eso es fuerte, porque Dios nos dice que Él es un Dios celoso, fuerte y celoso. A Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. Y cuando nosotros compartimos nuestro corazón, nos dividimos entre cosas que nos separa, que nos separa del amor de Dios, que nos hace rendirle a Dios un culto a media. Entonces nos constituimos en un adúltero espiritual. Mis hermanos, que esa sea en esta noche el deseo de cada uno de nosotros, que podamos volver al Señor, porque el Señor dice que Él nos quiere atraer con cuerdas de amor. El Señor nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y nos dice el Señor en Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico, el único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que ese amor del Señor nos pueda llevar a darle el primer lugar en nuestros corazones. Que ese amor de Dios nos lleva, que ese amor nos lleve a no dividirnos, sino así como Dios nos ama, que nos lleve a nosotros a corresponder a ese maravilloso amor del Señor, que es por siempre y para siempre. Que el Señor les bendiga en esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar y agradecerle al Señor por su inmenso amor y que nos ayude a que podamos mantenernos fieles en su camino, aunque se desplomen los cielos. Que nosotros, que nada ni nadie, ni la circunstancia, nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, seguimos alabándote, bendiciendo tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por darnos a entender en esta noche de que cuando nosotros nos apartamos de ti, nos olvidamos de ti, nos constituimos en adúlteros espirituales. Ayúdanos, Señor, a entregarte todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cumplir con todos los preceptos tuyos, los 10 mandamientos, para que podamos amarte tanto a ti como a nuestro prójimo. Ayúdanos a que de ahora en adelante podamos pedirte que nos ayude a corresponder ese maravilloso amor. Y solo así, si en algún momento de nuestra vida tengamos que entregarla por amor a ti, nada ni nadie nos hará desviarnos de eso, porque tú ofreciste y diste mucho más por nosotros. Te presento a cada uno de esos hermanos, Padre. Tú has hablado, permite que cada uno de nosotros podamos poner eso en práctica en nuestra vida, que podamos compartirlo con otros y que podamos, así al igual que tú nos atraes con cuerdas de amor, podamos atraer otros hacia ti también con cuerdas de tu mismo amor. Quédate con nosotros, danos una noche tranquila y que tu Espíritu Santo pueda seguir guiándonos a lo largo de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Feliz noche.